chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. I was meant to play the game, this life to entertain. I'm popping bottles from never stopping through fucking pain. Systems and models, it's possible if you keep the pace. Just like a novel, find catalyst for your growth and change. And I don't think I know that shit, that's why I've been growing shit. Coast to coast, I'm rolling in and showing where the fuck I've been. Make no mistake, I'm here to fucking win. I love to do it, I'll do it again and then again. Off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get a second chance. Got one life until it ends. Better catch your breath and go get ready now. Till nothing's left, no, I ain't gon' let me down. Tell me what you want, think about what you need to do. You ain't got shit to prove, just do that shit we do. Do cause I like it, yeah, move like I'm fighting, yeah. This shit's exciting, it's got me feeling ignited, yeah. Go all in on something new, trust your gut, it's always true. Best believe it's all on you to do the things you gotta do. Pop out after dark, everybody else is asleep. And when shit is getting hard, I know that's what leads to change, yeah. Shots out to the race, move fast. If you wanna get ahead, gotta get it when you gas. When I get a head start, never wanna look back. So it's 5 a.m. on the way that's back. Push past any pain that's drag. If you wanna be the best, gotta pace with the baddest, the fastest. Go savage, full package, gotta turn into something new. I don't like the negativity, it won't get the best of me. I'll stay on the course and see my dreams unfold in front of me. One life, one shot, to give it all you got. I love it, I ain't gonna stop. Pop off the top, yeah, got this shit to share. 13 million deep, filling venues everywhere. I was made to fight, by my people built to dare. Turn my simple life into something that is rare. Oh yeah, I know that you ain't gon' get it. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro nuevo stream. Hemos vuelto, hemos regresado. Increíble, puro talento. ¿Qué tal, Fénix? ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cómo va todo por ahí? ¿Cómo está la people? Andamos ready una vez más en YouTube. Increíble. Vamos a estar nada más y nada menos que haciendo, realizando, utilizando los elixires del acontecimiento, los Forge Fire Magic Potion Powerful, increíble en inglés, puro talento. Para, bueno, un poquito ir consiguiendo los cristales de Levin, a ver cuántos cristales podemos conseguir en esta horita, básicamente, que es lo que dura el elixir. Y también para dejarlo sentado acá en YouTube, por si hay alguno que tiene la duda, la curiosidad de cuántos cristales podemos conseguir en una hora. Viene con toda la tripulación, con toda la banda, con todo el grupo, con el Dream Team. Así podemos hacer varias rondas. Esto ya lo estuvimos haciendo ayer en la noche, básicamente. La estuvimos utilizando 2 pociones ayer. Pero bueno, hoy haremos una únicamente porque hay algunos del grupo que no tienen... No le quiero dar clic derecho para no cagarla. Ahí está. Hay algunos del grupo que solamente tienen para una vuelta. Con el tema de las con el tema de las entraditas, básicamente. Así que haremos únicamente una. Y con eso va a servir de referencia para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, el saber cuántas se pueden conseguir en una horita, ¿no? Con un elixir. Y en base a eso saber, bueno, bien cuánto es lo que necesitan para poder obtener el conjunto, que son 3500, básicamente, ¿no? Así que bien, estamos listos, estamos ready, ahora sí que sí. Mucho farmer, literal, mucho farming, ¿eh? ¿Qué tal, Miel? ¿Cómo estamos? No puedo jugar. Haz directo los viernes, por favor, son el día que tengo más libre. F. Ok, estamos listos. Déjenme consultar a ver si estamos todos ya ready. Voy a consultar a ver si ya están todos listos. Y empezamos. Ya tengo todo preparado. Básicamente va a ser esto. Una horita rápida, elixir y para afuera. No planeo demasiado hacer más para no extenderla. Y que puedan ver cuánto se consiguen, básicamente, ¿no? R, ok. Opa la sitio. Y empezamos, pues. Tengo las entraditas, tengo esto acá en la parte de abajo. Las habilidades están bien. Acá me tengo que cambiar, básicamente, ¿no? Me pongo lo del guante de... El guante de invierno, que me rinde más. Manto de invencibles para ir más rápido en la monturita. O puedo acá anda el TM. El Dowie también. Okay. Estamos listos. R, listo. A ver el Amariel. Me falta el Amariel que está en el listeo.
What, se me cambió la música. ¿Qué pasa con la música? Trolls. Y nada, después me toca silenciar el stream. Se complica. Bien, tengo el chat. Vamos a pausar esto. Y listo. Ahora sí. Ok, estamos todos. Empezamos. Tenemos en total, claro, muy importante. Tenemos 1011 cristales de Levin. Muy importante tener eso en cuenta. Escribir. Lo dejamos ahí asentado básicamente. Y estamos. A ver, recreo. Tenemos todas las pociones. Ya todos listos. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Cuéntame eso. Supongo que ya todos, ¿no? Vámonos. Empezamos. Empieza el farmeito. Ahora sí que sí. A ver cómo nos va. A ver cuántos podemos conseguir. Ayer conseguimos 390 con un elixir de 1 hora. Recuerden que el elixir se activa no al principio, se activa casi al final. Ok, listo. Vamos. Ahora sí que sí. Hay espacio para uno. Estamos full, my bro. Lamentablemente ya el grupo está lleno. Así que pues nada. Será para la próxima. Ahora sí. Siento que estoy pegando un poquito, no me gusta esto. ¿Qué tengo mal puesto? Algo mal tengo puesto, creo. Okay. Bien, el elixir se activa cuando aparece el dragón, básicamente, ¿no? Podemos apurarlo igual un poquito. Lo creería. A ver. Vamos a activarlo ya, por las dudas. Y estamos listos. Ahí está. Para que vean, el elixir va a durar 1 hora, en teoría. Esperemos que no haya nada raro, que no falle nada. Que para los que saben la historia, igual... Okay, vamos para la city. Y hacemos reset y volvemos a ingresar, básicamente. Así durante 1 hora. Full velocidad. En lo posible, o sea, yo voy a ingresar de una. Espero que todo el mundo salga lo más rápido posible. No salió lo rápido. Increíble. Esto es lo malo de... Bueno. Increíble. Al Dowie lo voy a reportar, weón. Ok, estamos todos afuera. Ahora sí, Dowie. ¿Por qué no utilizas el misil en vez de la esfera? Utilizo la esfera porque básicamente tengo el manto puesto de... Ahora sí. Tengo colocado el manto de invencibles, que es para subirme más rápido a la monturita. Es lo ideal, básicamente. Así. Estamos listos. Podía fallar. Creo que le expliqué al Dowie que íbamos a ir rápido, Esperemos que bueno, que no pase nada. ¿Estamos? Ahora sí. Pero básicamente la mecánica es esta. O sea, hay que tratar de hacerlo lo más rápido posible para poder aprovechar el elixir, que dura 1 horita. Y aparte es pago, o sea, cuesta dinero, lamentablemente. Ok, listo, nada, reset. Así que bueno, esto igual tiene mérito. Tiene más mérito hacerlo en stream, se complica más. Ok, ahora sí. Arcas hace este tipo de directos ayudando a diferentes grupos de subs. Yo tengo elixires, pero no tengo equipo. Lo podemos hacer a eso, sí, se puede hacer. Yo de hecho en breve voy a ir a... O sea, tengo que hacer más evento. Entonces... Sí. La otra, o sea, yo les recomiendo que intenten ingresar a Twitch también. Intenten estar pendientes de lo que viene siendo el canal de Twitch, porque ahí siempre estoy haciendo evento. Acá únicamente a YouTube lo trato de utilizar como para cosas importantes, para que la gente tenga como la información y no hacer como muchos directos, o sea, demasiados, y como que se me aburran, ¿no? Quiero como más, básicamente todo lo que viene siendo pura información así exclusiva, importante, ¿no? Sé que a algunos que quizás no le beneficia eso, a algunos capaz que les rinde más que yo haga stream largos en YouTube. Pero siento que es mejor así, la verdad. Me gusta como que a mí ingresar al canal y ver cositas como que me gustaría ver a mí, a nivel información. En este caso veo ultra mega interesante saber cómo es el farmeo con el elixir.
Que es lo que pueden estar observando básicamente, que es... Si ven arriba a la izquierda en el grupo, somos 5, ¿no? Bueno, 3 personitas, yo voy al primero, después tenemos, creo que la Mariel está en el segundo, Saigan en el tercero. Y en la parte de abajo, donde aparece el dragón, lo tenemos al Crimson y a Dowie, básicamente, ¿no? Esta es la mejor forma de hacerlo en un grupo de 5 personas. Da igual que sea grupo de 5, grupo de 4. A grupo de 2 se puede hacer muy rápido esto. No hay como demasiada diferencia. Lo importante es salir rápido del mapa. Eso es lo más importante. Después, obviamente, bueno, ingresar también. Ingresar al mapa también es bastante importante. Que sea rápido. Pero bueno, es lo que digo. Estoy un poquito como rara en ese sentido. A nivel que me gusta eso. Quiero ver el canal como con información interesante, pues. También estaba pensando como, bueno, pasa que hacer un canal secundario para hacer streams únicamente así como randoms, como que no, prefiero mantener en Twitch eso. En Twitch estamos como más de tranqui, hacemos eventos, no sé, ponemos musiquita interesante también. Entonces, bueno, les recomiendo que traten de ingresar a lo que viene siendo Twitch. Y... 1, 2, 3, 4, 5. Salió la ánfora, ¿no? Reset. ¿Qué tal, Jean? ¿Cómo estás, Mayro? Bienvenido, ¿cómo andamos? ¿Cuál es la táctica aquí? ¿No ir al segundo mapa? Exactamente. Únicamente se hace mapa 1. ¿Por qué, dirán? Se hace únicamente mapa 1 porque para ingresar al mapa 2 se necesitan módulos. Módulos del ascensor, ¿no? Que es la entrada para el segundo mapa. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno tiene que farmear los módulos, tenés que ir a los 3 mini jefes. A lo sumo, ir a 2 mini jefes en caso de ya tener módulos de algún otro mapa, ¿no? Entonces, claro, uno... En el momento que se queda sin entradas, te toca ir a varios mini jefes para poder ingresar. Entonces se pierde tiempo. En este caso, estamos perdiendo únicamente unos segundos por ingresar a la City. Pero a cambio, no tenemos que ir a buscar todos los mini jefes. Solamente buscamos uno cada uno y hacemos reset. Entonces ahí ahorramos un poquito de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. Salió la ánfora y reset. Perfecto. Entonces, bueno, esta es la forma que vimos óptima de poder farmear los cristales con el elixir, básicamente, ¿no? Ayer en la noche estuvimos haciendo unas cuantas rondas. Y bueno, en mi caso logré farmear 390 cristales con un solo elixir. Fueron 390, casi 400. Así que bueno, siento que es una cifra bastante interesante. Son muchos cristales. Y bueno, por un tema de que... No... ¿Cómo decirlo? Tipo cuando estoy en stream tengo que estar comentando. En plan estoy pendiente a lo que también escriben ustedes de vez en cuando. Siempre que se pueda. Entonces no estoy 100% concentrado. Ahora de hecho no lo estoy tampoco. Entonces preferí como hacerlo fuera de cámara. Pero dije, bueno, este lo voy a hacer porque lo quiero enseñar. Quiero que vean cómo es el farmeito. Entonces lo estamos dando todo ahora. Ok. Listo. Reset. Acá en esta parte hacemos esa mini pausa antes de ir, ¿no? Porque claro, lo lógico sería levantar los cristales y hacer reset, obviamente. Pero hacemos esa pequeña pausa porque puede aparecer la ánfora morada. Esa ánfora morada nos puede dar entre 1 a 6 cristales de Levin si tenemos mucha suerte. Básicamente es el drop de 1, después hay un drop de 2 y un drop de 3. Esos 3 drops pueden salir al mismo tiempo, que ya en varias ocasiones me ha pasado. Entonces bueno, por eso hacemos esa pequeña pausa ahí al final, ¿no? Del mapa. Entonces, de momento creo que no ha salido ni una. Es que no me la perdí. Pero ok. Y después, bueno, con respecto a lo del manto y por qué no utilizo Glory, ya lo comenté muchas veces. Es para poder subirme rápido a la montura y no estar perdiendo tiempo. El mapa. Ahí afuera. Y ready. Entonces lo otro también es que, bueno, al ser elixires pagos, el grupo también está pagando. Entonces mi idea es intentar ir al ritmo y no atrasarles. Porque imagínense lo fastidioso que es, ¿no? Hacer esto con
con un elixir que lamentablemente es lo que digo, no los pusieron con Undermanted. Eso no me ha gustado absolutamente nada. Yo literalmente no comparto nada que se hagan de esta forma las cosas, lamentablemente. Sí se pueden conseguir farmeándolos, pero bueno, si calculamos el tiempo de farming para poder sacar el set y son 5 horas diarias. Es un montón de tiempo, la verdad. Entonces, bueno, el que tiene tiempo lo puede lograr. O sea, esto se puede conseguir sin tener que invertir nada. Se puede, obviamente. Pero es muy difícil, la verdad. Si alguien trabaja, alguien estudia, lo que sea. No te da el tiempo para hacer 5 horitas diarias. Ahí apareció la ánfora morada, Tuki. Primos. Al reset. Y entramos de nuevo. Yo ni siquiera terminé la primera barra y veo que varios ya terminaron. Está bastante complicado igual. ¿Y por qué no van al segundo mapa? Bueno, eso es lo mismo que lo que ya comenté, ¿no? No ingresamos al segundo mapa porque necesitas módulos del ascensor para poder ingresar. A mí no. Yo por un momento los vi quietos a todos y me asusté, bueno, digo, what, ¿se me la dio a mí también? Entonces, claro, como necesitamos módulos para el ascensor, hay que matar los 3 mini jefes, entonces nos demoramos más. En este caso, mejor reset y ya. ¿Cuáles son las ventajas de hacer el mapa 2? Las ventajas es que puedes recuperar la entrada en el mapa 2 también, en el caso de que el dragón no te dé entradita. Entonces gastas menos entradas. Pero bueno, las entradas igual haciendo directas se farmean bastante rápido. Yo hoy me farmeé como 200 en un ratito. Comprando full entradas directas a Green, Mundo Paralelo, en Inclemente. Entonces, bueno. El set del rayo sin el sentinela amarillo está medio meh. Yo con un cooldown, pero está muy divertido, la verdad. Pues sí, yo más que nada es intentar conseguirlo por el simple hecho de intentar mantener a mi personaje al día con todos los conjuntos y poder enseñarlo también que streameamos y hacemos contenido. Entonces es un poquito también eso, ¿no? Ganás 5 por vuelta, exactamente, sí. Hay muchas personas que dicen por qué te da 5 y por qué no te da 6. Básicamente, o sea, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Es un por 5, ¿no? De materiales. Entonces, claro, el dragón te da 1. Entonces 5 por 1 es 5. Lamentablemente funciona así. Porque es por, no es más 5. Ahí es donde está la diferencia, ¿no? He visto mucha gente que comenta eso y me ha dicho: debería ser 6 arca, no 5. Y es que no. En el elixir ahí mismo lo está diciendo. Es un por 5. Taigan salió. Creo que sí. Yo tengo que confiar, bueno. Yo tengo que ir a King Shield y entrar rápido. No tengo que estar pensando si salieron o no, porque van todos rápidos. Eso es lo bonito de ir con un grupo que más o menos se entiende. Que confías, en plan, ok, ya sabes que todo el mundo está saliendo, que todo el mundo está afuera. Entonces, en la primera nomás que, bueno, el Dowie no le encontró el ritmo. De hecho, es la primera vez que creo que viene a farmear de esta manera. Entonces, entendible, pues. No pasa absolutamente nada. Estamos listos ahora. Pero bueno, básicamente es esto lo que están viendo ahora mismo. Nos quedan 50 minutos. Es así como funciona el elixir. 1, 2, 3, 4, 5 y un mapa. A veces dejan legendarios y me quedo ahí como pensando, ¿no? Parece que van a reworkear el set. Sacaron su comunicado en el Discord diciendo que le falta daño. Bueno, yo no sé si lo van a reworkear, porque en muchas ocasiones han colocado así, pidiendo recomendaciones y cuestiones, y no se ha hecho como mucho. Yo creo que si en algún momento se va a hacer algo, será cuando vuelva a regresar el acontecimiento, ¿no? Un poquito similar a lo que ocurrió con el set de Año Nuevo Chino. El de Año Nuevo Chino en el Cazador y en el Guerrero están muy mal. Y siento que ese conjunto se va a quedar así hasta el próximo evento. Bueno, yo considero, creo, según lo que conocemos del Draken, ¿no? Todo este último tiempo, me parece que va a ser parecido. Si van a reworkear o cambiar este set, será ya para el próximo evento. Muy listo. ¿Recomiendas abrir ánforas por los Undermantes? Si no tenés pensado sacar el conjunto, sí, yo te recomendaría que sí.
A ver, de todas formas, igual yo no considero que den demasiados Undermantes, pero bueno, ahí ya depende de cada uno lo que quiera hacer. Recuerden, lo ideal siempre es ir en grupo, utilizar mascotas, runas, todo lo que te dé aumento de Undermantes, ¿no? Como lo mencionamos en el video. Yo de todas formas es lo que digo, siento que no dan tantos Undermantes. La gente como que pintaba que era un ultra mega farming, pero no sé, por mi parte no siento como que de tanto, la verdad. Alguno como que está muy necesitado de Undermantes, como que le puede aplicar, pero mucho no le veo, la verdad. Vayan fuera y hacemos res. ¿Listos? Siguiente. Y o sea, son 5 horas a máximo nivel. ¿Cómo así? ¿Será que traen un set de hielo? Porque el set invernal no es tanto. Wow, buena pregunta, la verdad. Yo creo que lo único que tiene el set invernal de invierno es como el nombre. Y que viene en diciembre. Porque sí, es real. El conjunto de invierno es como más un daño pasivo que te va aumentando después de utilizar una habilidad. No es como tal que te transforme la habilidad en daños de hielo, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con estos conjuntos nuevos que están sacando, ¿no? El eléctrico está basado en la electricidad. El de veneno está basado en el daño sobre el veneno. Y así, ¿no? El de invierno, como que mucho no. Como que no está muy en ese mood, básicamente. Podría estar interesante, la verdad. Pero bueno, hay que ir viendo qué es lo que va pasando, ¿no? Con estos conjuntos y demás, todo esto que vienen sacando. Yo por mi parte siento como que igual no necesitamos más conjuntos ya. Yo siento como que ya estamos bastante bien. Si se ponen a pensar, este año han sacado demasiadas cosas a nivel objetos y cuestiones para el personaje. Como que siento como que ya estamos bien, la verdad. Lo que nos está haciendo falta ahora es contenido. Mapas, jefes nuevos, cuestiones más nuevas para ir haciendo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, siempre es como que todo es lo mismo. Este evento, el año pasado, por ejemplo, no vino. La tuvieron literal casi 2 años. Y simplemente ahora llegó, agregaron 2-3 cositas nuevas y poco más, la verdad. Es como que... no sé, a mí por mi parte me gustaría como más cuestiones nuevas para ir haciendo. Más mecánicas, misioncitas igual a mí me parece interesante también. A mí me gustaría más como eso, más que seguir repitiendo el acontecimiento con un conjunto nuevo, una montura nueva y ya. O al menos es como mi opinión, ¿no? Por ahí se anda rumoreando ahora el conjunto de la magia de Under. Me acuerdo que a principios de año todo el mundo estaba como... ok, el set de eléctrico, no sé qué, no sé cuánto. Todo el mundo estaba manifestando ese conjunto, ¿no? Bueno, por fin llegó. Ahora la gente está como manifestando el conjunto de la magia de Under, que sería como el otro elemento que estaría haciendo falta, ¿no? Puede estar interesante, pues. Pero nuevamente es lo que digo yo, sinceramente, prefiero más como... más mapitas y más cuestiones para ir haciendo. Más que seguir repitiendo contenido. ¿Cuándo llegará el nuevo pase de temporada? El nuevo pase de temporada llega el 1 de agosto, si no me estoy equivocando. Creo que lo vi por ahí. Pero sí, el 1 de agosto. Primer día del próximo mes, básicamente, ¿no? Que será la temática infierno, ¿no? Si no me equivoco, que viene la montura esa que vimos en stream. Y la mascota que es un slime de fuego. Uy, se me lo dio. Ahí está. Y la mascota esta que es un slime, ¿no? Slime de fuego. Entonces, si no me estoy equivocando, informaron que era el 1. Porque me metí 2 lagazos, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Y reset, no, coño. El set de Martis y Sargon es un set de Under, aunque nadie usa.
O sea, sí están basados a temática under, ¿no? Porque bueno, proviene de ahí. Pero no considero como que sea full magia de under, ¿no? A lo que voy es que pegue, ¿no? Con magia de under, que haga daño de magia de under. Aunque no... Creo que no hacen ese daño, ¿no? El de Mortis... Bueno, hay que ver cuál Mortis, ¿no? El antiguo, que es el que te aumenta los daños y te baja la vida. O el otro, el nuevo que está... Sacaron con esta... ¿Qué pasó con el Saigan? ¿Fue el Saigan? Ah, fucking shit. Usted, one. O sea, veo cualquier... veo cualquier cosa diferente y... Me agobio. 1, 2, 3, 4. Ah. Y Anforita. Vamos. Un Cristal Levi y vamos para Kinshi. Ah, bastante bonito las cuestiones del pase, ¿no? Perfecto, me regalaré de cumpleaños el pase. ¿Cuándo es tu cumple, Ana Karen? ¿Dónde está Milka? No sé, ¿dónde andará el Milka? ¿Dónde anda el Milka? ¿Qué tal, Amenadiel? ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Acaso Milko anda por acá? No lo sé. Vine por recomendación de Milko. ¿What? Grande Milko, puro talento. Milko es mi fan número 1, no sé si les conté. Pero sí, es mi fan. Él me fanea mucho. Literalmente un día estábamos en Discord y me dijo, Arca, vos como que tenés 3 voces diferentes. Y yo, ¿what? ¿Cómo que tengo 3 voces diferentes? Me dice, sí, en Twitch tenés una voz, en los videos tenés otra voz y en Discord tenés otra voz. Y yo, ¿what? Estamos locos. ¿Cómo que tengo 3 voces? Imagínense lo pendiente en los detalles que está Milka. Increíble, ya hasta un poco de miedo me da igual, ¿eh? Con full pociones por 5. ¿Cuántas horas demoras en sacar el set? A ver, digamos que son como 400 cristales por hora. Imaginemos, ¿no? Eso quiere decir que con 10 elixires sacaríamos 4000. Entonces, más o menos, entre 8 a 9 elixires se puede estar consiguiendo el conjunto, ¿no? Quiere decir entre 8 a 9 horas, básicamente. Obviamente a punta de elixir, ¿no? Sin mencionar lo de la barra, sin mencionar absolutamente nada de farmeo que no tenga elixir, ¿no? Calculamos puramente, exclusivamente con el elixir. El 8 es tu cumple, increíble. Multivoces, por eso luego dicen que eres peruano. ¿Los peruanos tienen muchas voces o cómo? Esos packs son por 2 semanas. ¿Cuándo se resetea? Eso es algo que tengo que consultar porque no soy muy seguro, la verdad. Probablemente mañana, probablemente después que termine el stream lo consulto y lo coloco ahí en Discord si algo. Porque no sé muy bien cuándo se resetea. Mi duda es si se resetea los domingos, estilo la tabla de clasificatorias. Vieron que las clasificatorias semanales se resetean los domingos, es como, ahí es el reset de semanal, en teoría. Que también es cuando se resetean lo de los pases de temporada. Vieron que hay misiones semanales, también los domingos se resetea. Entonces no sé si con las potis se reseta también los domingos. 2, 3, 4, 5. No sé si será también los domingos o se resetea a partir de el momento que uno las compra. Esta es como mi gran duda, básicamente. Esta es como la duda que tengo. Para mí serán los domingos, porque no creo que el Drakensang igual esté como tan avanzado a nivel de que te compras una poti y empieza a correr el tiempo semanal por cada uno de todos nosotros, ¿no? Que si uno se la compra el lunes, recién el lunes de la próxima semana te va a dejar volver a comprar. Yo creo que no. Para mí será los domingos. Pero bueno, de todas maneras lo consultaré y lo dejo en Discord. En Discord se los confirmo, pues, algo. No tenía como pensado en comprarlas, entonces no lo consulté, la verdad. Pero sí, también tenía esa dudita. Vamos, listo, siguiente.
Sí. Medio fuera morada, lamentablemente. Tiramos. Así que sí. Igual en broma, los Milko, o sea, Milko es muy god, Ese señor, puro talento, la verdad. En el LOLcito mal, pero de panitas es muy god ese. Así que bueno, tenemos 40 minutos de elixir. Tenemos 40 minutazos. Así que bien, esperemos que no ocurra nada, que no pase nada y que todo siga en orden. Ahora les voy a contar un poquito lo que me ocurrió ayer, el día de ayer, que lo conté ya en Twitch, pero bueno, creo que lo puedo dejar también por acá por YouTube. Más que nada como para que un poquito, bueno, vayan viendo cómo viene la situación, la cuestión. Con algunas cosas, ¿no? Pero no olvidarme ninguna. Hola, vengo de parte de Milko. Me dice que eres muy fuerte, lo conozco hace años. Me habla muy bien de ti. Tan roja Milko. Ese Milko nos hace perder todas las partidas en el LOL. ¿Eso les cuento a ustedes, por ejemplo? Todas las partidas nos hace perder ese señor. Una locura. No ganamos. Déjalo en todos lados, ladrones. Ok, les voy a comentar para los que no saben, que ya lo comenté en Twitch. Me ocurrió lo siguiente. El día de ayer, habíamos coordinado con Crimson para hacer esto mismo, los elixires, ¿no? Básicamente. Lo mismo de los elixires. Entonces, bueno, yo apagué stream a las 9, que me fui a cenar, lo que hago siempre, la rutina de todos los días. Y a las 10, básicamente, teníamos este grupo, bueno, parecido. Había otras dos personas diferentes. Y bueno, se nos ocurrió la idea de comprarnos todas las cajitas del elixir, básicamente. Todos compramos la cajita y empezamos a hacer las rondas, ¿no? Porque teníamos un grupo bastante rápido como este. Entonces dijimos, bueno, es el momento perfecto, ¿no? Para aprovecharlas. Y bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Me activé el elixir una vez que ingresamos al mapa. Pasado 9 minutos. Una vez que pasaron los 9 minutos del elixir, cuando hice reset, básicamente me fui a la ciudad. Me pasó el bug, que es un bug bastante conocido. Es un error que tiene el Drakensang hace mucho tiempo, ya meses, años incluso. Que es cuando regresas a la ciudad o cuando cambias de mapa incluso. Te quita todos los beneficios de la parte inferior y también te quita como que el disfraz que tenés puesto, ¿no? Yo en este caso tenía puesto la corona, que siempre es el disfraz que tengo puesto porque es favorito. Entonces, nada, perdí mi elixir. Perdí el elixir este que es pago, o sea, que literalmente se compra. Y solamente lo puede utilizar durante 9 minutos. Así que imagínense, me hicieron perder 51 minutos de elixir. Simplemente cuando regresé a la ciudad, así mismo como están viendo que estamos haciendo ahora. Entonces, del grupo el único que tuvo el problema fui yo. O sea, yo tuve la mala suerte, lamentablemente. Entonces, bueno, me comuniqué básicamente al soporte, tucutún, mencioné esto. Les básicamente informé, les mencioné absolutamente todo lo que había pasado, tucutún. A lo que me respondieron, bueno, en un principio decían que la poción verde, el elixir verde este que estamos básicamente utilizando ahora mismo, que solamente se podía ocupar una vez por mapa. Iba a funcionar que funcionaba exactamente igual que el elixir rojo, ¿no? Que ya lo expliqué. El elixir rojo solamente funciona una vez cuando ingresamos a este mapa. Y después se te quita el beneficio, ¿no? Que también es algo que a mí me parece bastante mal. Porque en ningún lado te lo menciona. O sea, al momento de una persona comprar la caja del elixir rojo, no te dice que eso va a durar una vez por mapa. Porque nadie te va a comprar ese elixir teniendo esa información, ¿no? Entonces, hay un montón de personas que a mí me lo han comentado. Me han dicho, Arca, que pereza, que estafa eso. Me gasté no sé cuánto y los elixires duran una vuelta nomás. Y literalmente tienen todo el derecho, todo el sentido a básicamente quejarse con respecto a eso, ¿no? Sí entiendo que probablemente se justifiquen diciendo como, bueno, están las facts, que básicamente son como los detalles del evento y demás. También estaba mi video y demás. Pero
en la caja debería decir que eso es únicamente por una vuelta, ¿no? Antes de uno comprarla. Debería aparecer ahí en la descripción, en plan, este efecto de esta poción acá, únicamente durante una ronda de mapa, ¿no? Para evitarle a la gente comprar, básicamente. Es como tener un poquito de bueno, empatía, porque no muchos están como pendientes. Hay mucha gente que ingresa a jugar y si quiere comprar algo entra, lo compra y para afuera, o sea, no. Entonces en la descripción mínimamente debería decir eso. Y bueno, volviendo al tema del elixir. Entonces me habían informado que supuestamente el elixir verde no tenía que durar 1 hora, que solamente era 1 por mapa. A lo que yo ahí básicamente les comenté y les digo, ocurre esto. En la descripción del elixir verde dice que dura 1 hora. En el elixir rojo dice que dura 1 hora por mapa. En la descripción de ambos elixires aparece literalmente escrito. Entonces, en el verde en ningún momento, en ninguna parte, dice que el verde se agota cuando cambias de mapa. Entonces no tiene mucho sentido lo que me están como básicamente queriendo decir, ¿no? Más allá de eso, es lo que digo. No me quiero perder ninguno, bueno. Entonces les digo, ok. Pero entonces, ¿por qué mis compañeros de grupo y por qué mi segundo elixir que utilicé después de la hora, después de que ellos gastaron su elixir normalmente, por qué el segundo sí me funcionó 1 hora si supuestamente tiene que durar una ronda? Es como que no tenía mucho sentido. Yo siento como que se estaban equivocando, confundiendo de elixir básicamente, ¿no? En fin, en resumen, es un error del juego. Entonces lo lógico es como que me lo devuelvan, porque yo no tengo como la culpa de cambiar de mapa y perder el elixir. O sea, yo no siento como que esté haciendo algo raro, algo indebido, para que no me lo devuelvan. O sea, es como yo lo estoy utilizando normal. Y estamos hablando de que fueron 51 minutos, o sea, es mucho tiempo. Si hubiesen sido 20 minutos, yo literalmente les prometo a todos que yo por 20 minutos ni me molestaba como en escribir. Era como, bueno, ya por 20 minutos no me voy a estar quejando. Igual, o sea, por más que sean 20 minutos, uno tiene como ese derecho a reclamar, básicamente, ¿no? Pero bueno, ajá. En mi caso no. Y reclamé porque no llegué a utilizarlo ni 10 minutos, no lo usé nada. Lo activé y hice 5 o 6 rondas y pumba, me quedé sin elixir, básicamente. Entonces bueno, en resumen, no se pudo hacer nada, me dijeron que no. De hecho que es como un error conocido, pero ni así. Ni así me lo quisieron devolver. Entonces bueno, yo también nuevamente con eso estoy totalmente inconforme. También voy a separar algo muy importante, que es por ejemplo Dacore, que en muchas ocasiones yo lo mencioné. Dacore me ha ayudado con eso, me ha intentado ayudar. Así que nuevamente es como yo le voy a agradecer como siempre, porque él sí, o sea, tiene la intención de darme una mano con eso. Pero lamentablemente ya a él no le dan como la luz verde de poder devolverme el elixir, o de poder devolvernos el elixir a todos, porque capaz que hay alguno que le suceda. Si a él no le dan básicamente la chance de poder hacerlo, pues no se puede. Entonces hay que separar primero eso, que es muy importante. Él lo ha intentado, literalmente. Como así pasó, ¿se acuerdan cómo ocurrió con el manto de la Chise? Que el manto de la Chise del evento de Glory también me pasó lo mismo. Cuando lo vendí no me lo pudieron devolver por no sé qué error, no sé qué. Bueno, en esta ocasión ha pasado lo mismo. Dacore lo ha intentado, o sea, ha hablado con las personitas de por ahí. Y en esta ocasión no se pudo. Es lo que digo, viene del problema un poquito de más allá arriba, que bueno, no sé, son cosas que lamentablemente yo no voy a entender. No sé. Porque nuevamente es lo que digo, o sea, es un error de ellos, es un error que lleva mucho tiempo y creo que no costaba nada decirles como, bueno, mira, devolverle el elixir, que lo pagó, o sea, lo invirtió y listo, ya. Entonces, bueno, en caso de que a alguno le suceda, yo les recomiendo que lo reporten igualmente al soporte. Por más que no se pueda hacer nada, déjenlo asentado. Entonces, de pronto, si son varias personas a las que le ocurre esto, de pronto, bueno, puede llegar a ocurrir algo, algún milagro.
y que de alguna forma les devuelvan. Pero bueno, lamentablemente yo siento que de momento al único que le ocurrió fue a mí. Yo fui el perjudicado. Y bueno, no ha pasado nada, lamentablemente. Entonces, pues nada. Esos 400 Levin Crystal que tenía que farmeármelos con el Elixir, ahora me toca farmearlos a mano. Ahí 400 rondas de gratis, pues. Entonces, veremos cómo continúa todo esta locura, ¿no? Ok. 2, 3, 4 y 5. Y reset. Así que bueno, lo saben. Esto es un poquito lo que ocurrió ayer en la noche. El resumen. El cual ha sido man con todo. Es malísimo en el LOL. Me hizo bajar a maestro a cobre el Milko. No hay chance. Reporte Milko. ¿Qué tal, San? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Tiene invitado que son ingratos. No hay chance. Pero no te... ¿Cómo no te dijeron? ¿Qué tal, tema? ¿Cómo estamos, Mayro? Bienvenido. Mato por ahí. Hola, Mariel me vino a robar mi jefe, huevón. ¿Qué hace con mi voz? ¡Qué mío! Bueno, nada. Y obviamente sí, obviamente me enojé bien potente al principio. No a nivel enojo de entrar como a insultar, ni mucho menos, porque es lo que digo, o sea, eso no resuelve nada. Pero sí me frustré bastante de decir, coño, ¿será que lo saco? ¿Será que no lo saco? Entonces andaba ahí como bastante... o con pereza, ¿no? De todo lo que viene siendo el evento. Porque sí, son muchas vueltas las que me va a tocar dar ahora por culpa de la cuestión, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que toca. Tómalo o déjalo, ¿no? Básicamente es así como funciona esto. Hay que tratar de no agobiarse y continuar, pues. Que el show continúe. Hasta donde se pueda, ¿no? Cuando ocurran cosas más graves, igual alguno tiene que ir mirando qué hacer. Pero sí. Yo lo que no recuerdo, me parece... O sea, yo recuerdo así como en el pasado, cuando ocurría eso, por ejemplo, con los elixires de Mortis. Tengo ahí como... Nuevamente es como yo tengo un recuerdo ahí bien sano. De alguna persona le ha ocurrido eso con el tema de los elixires de Mortis. Me parece que a mí que se los han devuelto. No me equivoco. Entonces, en este caso, ¿cuál es la diferencia? O sea, por ser pago, quizás. No extraño, la verdad. Porque no creo que le esté pasando a muchas personas. Yo creo que debo ser el único con mala suerte, la verdad. Lo más probable es que yo haya sido el que tuvo más mala suerte, pues. Pirim, pirim, pirim. Así que bueno, nos quedan 29 minutos. ¿Cuánto será que farmeamos? De momento viene bien el grupo, me gusta. Está bien el grupete. Creo que al Cream se le lagueó, si no me equivoco, porque lo ven en el mapa, sí. Así que 30 minutitos más y veremos cómo quedamos con respecto a todo esto, ¿no? 1, 2, 4. Vayan fuera. Me equivoco de botón, aprieto la entrada en vez de ingresar al mapa mundi. Vamos de una, pumba, para adentro. Ahí está el tema guerrero, lo vi a la clase superior, increíble. Nos anda observando ahí. Okay. Así que bueno, era lo que tenía pensado yo básicamente hacer. Bueno, eran hacer 4 elixires, que esto lo habíamos hablado con el Cream ayer. Era hacer 4 elixires, básicamente hicimos 2 ayer, hoy vamos a hacer 1. Y esperar un poquito. Obviamente porque no se pueden comprar más, solamente son 2 cajas semanales. Uy, pero no puedo agarrarlos. 1, 2, 3, 4.
Más que nada por si llega a dar la casualidad que regalen alguno en código, quizás Vela aprende stream. En una de esas, obviamente yo no sé nada, o sea, simplemente como... un poquito... lo que suele ocurrir siempre, básicamente. En una de esas prende stream, regálale un código con algún elixir. No creo igual, pero en una de esas. En lo que, bueno, en lo que nos deja volver a comprar. Cagamos. No. Empezamos con las locuras, Ok, a ver si nos deja ingresar. O menos mal el Amariel fue al jefe. Nos apañó el chavalín. De la Amariel, puro talento. Qué asco cuando no carga bien esto. Por eso no me gusta mucho esta mecánica. Con el tema de los elixir. 1, 2... Más que nada porque, bueno, el tema de que te cargue mal te perjudica mucho. Encima, estos, como digo, no se compran con Undermantes. Cada uno, bueno, es como... te perdés uno, no pasa nada. Te farmeas los Undermantes, no pasa nada. Acá es como sí o sí te tiene que andar bien, porque si no es como... qué flojera, bueno. Sin buff, vale la pena este farmeo. A ver, sin buff pueden conseguir el conjunto. Se puede conseguir. Pero es que necesitas hacer muchísimas más rondas. Básicamente, ¿no? Hay que hacer demasiadas más. Acá es un por 5. Sin buff es por 1, básicamente. Entonces, obviamente que se puede conseguir el conjunto, se puede. Pero tenés que farmear aproximadamente unos 300 cristales diarios. Esto quiere decir que son 400 rondas diarias. Perdón, 300 rondas diarias. Son muchas. Sí he visto una persona en Discord que es muy conocido, que también él hace contenido del Dragon Sun. Se llama MT12, el cazador. Estuve viendo que él está farmeando los cristales normales a mano. Está haciendo los 300 diarios. Entonces, de que se puede, se puede. Simplemente es tener el tiempo, las ganas y... poco más, la verdad. Pero bueno. Otra cosa muy importante, muy importante. Para el guerrero, que muchas personas igual... esto lo tenía que haber mencionado al principio. Ahora ya... pero bueno, igual lo vamos a hacer. Para el War, lo que viene siendo el anillo y el cinturón son objetos muy importantes. De conjunto, al menos esas dos piezas han vuelto muy potentes en el guerrero. En todo sentido, o sea, son... ¿qué más decir? Son muy buenas, son increíbles. Entonces, si hay alguno que tiene un guerrero y está pensando si conseguir algo o no, sí, o sea, están obligados a sacar el cinturón y el anillo porque son muy buenos, ambas partes. 4. Y por ahí personas que dicen como que esas dos partes en el War, si el guerrero está chiquito, no vale la pena. Ok, puede ser que en este punto no te valga la pena, pero claro, recuerden que este acontecimiento el año pasado no vino. O sea, estuvo 2 años para regresar. Entonces, yo no sé hasta qué punto es bueno comentar que no es tan bueno en un principio. Yo creo que lo mejor es, como de siempre, halagar el set a nivel, motivar a la gente que lo consiga. Y no jugársela al hecho de decir, bueno, la próxima vez lo consigo. Cuando no sabemos si el año siguiente o cuándo regresará al evento, ¿no? Yo siempre lo veo a ese modo, a modo motivar que la gente lo busque. Obviamente siempre y cuando tenga una lógica, ¿no? No vamos a motivar a una persona que busque las 4 piezas cuando sabemos que las 4 piezas no están buenas. Lo mejor es el cinturón y el anillo. 1, 2, 4 y 5. ¿No? Pero sortearás algún elixir. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mero? Bienvenido. A ver, con el tema de los elixires y el tema de todo lo que sorteo, nosotros somos básicamente del equipo de lo que viene siendo los creadores de contenido. No sé cómo se llama. Creo que son partners, si no me equivoco. Básicamente estamos oficialmente, se puede llegar a decir, básicamente que creamos contenido para el Dragon Sun, ¿no? De una forma oficial en este caso, ¿no?
Entonces, cuando nosotros hacemos un sorteo es gracias a la Community Manager, que en este caso es Vela, que es la que nos entrega los códigos. Y gracias a eso nosotros podemos hacer los sorteitos. Entonces, en este caso, en este acontecimiento, no nos han dado ningún código, al menos a mí. Creo que a mí ni a nadie, si no me equivoco. Porque generalmente es como cuando me dan códigos a mí, también le dan códigos a los otros creadores de contenido que están en el equipo, ¿no? Digamos. Pero bueno, en este acontecimiento lamentablemente no han dado nada. Me hubiese encantado a mí que diesen elixires o cositas. Hubiese estado muy genial, la verdad. Hubiera estado muy chévere, sinceramente. Pero no se ha podido. No sé si porque fue que en el anterior evento nos dieron. Capaz que quieren ir rotando un evento sí, un evento no. Pero bueno. Hay que ir viendo a ver cómo viene la cuestión, ¿no? La situación con eso. Apenas tenga novedades, como siempre, lo haremos de la misma forma, ¿no? Comentar ahí en las redes, en el video, nombre de personaje, servidor. Y siempre será la misma mecánica. No. Yo creo que igual, a ver, en este caso hubiese sido un poquito más complicado, ¿no? Porque al ser varios creadores de contenido, igual, a no ser que hubiesen reducido la cantidad de códigos, no dar tantos como la última. Pero por lo menos, no sé, unas 5 pociones por creador hubiera estado bastante bien, ¿no? Ya sean de por 2 o de por 5. Hubiera estado bastante interesante entregar a la comunidad. A mí me hubiese encantado, la verdad. Son solo 2 elixires por semana. Son solo 2 cajitas de 2 elixires por semana, sí. Vas. Entonces acá yo creo que entramos como en podemos entrar en un debate. Yo se me he comprado la caja el viernes que empezó el evento, o el sábado. Creo que el domingo se reiniciaba. Entonces el día lunes, martes, o sea, ya esta semana podríamos haber comprado otras 2. Y el lunes de la próxima semana hubiésemos podido comprar los otros 2. Creo que era así. Pero no estoy muy seguro, no se los puedo confirmar porque no sé muy bien cómo funciona el tiempo. No sé cuándo es el reinicio. Si a partir de domingo o a partir de que uno la compra. Si la compraste el lunes, tenés que esperar hasta el lunes de la otra semana. No sé muy bien cómo funciona eso, de momento. Yo estoy haciendo eso. 400 ya lo farmé. Opa. 540 yo ahí jugando con calma. Es que sí, el guerrero igual necesita 1000 solamente. Entonces los guerreros van como muy tranquilos con eso. Ok, era lo otro que se me había olvidado mencionar, que a mí me pongo a hablar, one, y me voy. Con el tema del set del guerrero, ¿no? A diferencia de los otros personajes, solamente necesita 2 piezas. Y justo da la casualidad que las 2 piezas son las piezas que cuestan más barato. Ambas piezas cuestan 500 cristales. Eso quiere decir que son 1000 cristales de Levin. Entonces, terminando el evento, o sea, terminando toda la barra, nosotros con los panitas, o sea, con los del grupo, todos llegamos a los 500 cristales de Levin, terminando únicamente la barra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Después de la barra sería hacer 500 rondas más y te conseguís el conjunto. O sea, las 2 partes, ¿no? Que es lo importante, el anillo y el cinturón. Para el que le da pereza hacer tantas rondas, pues puede comprarse una caja, una sola caja. Y con esa caja ya puede conseguir todo el conjunto haciendo el farmeo de esta forma, ¿no? Porque más o menos se sacan 400 cristales de Levin, si van rápido. Entonces serían 400, 400, 800 más los cristales que consigues de la barra. Ahí tendrías los 1000 aproximadamente, ¿no? Entonces, invertirle igual para conseguir estas 2 piezas, yo no lo veo del todo mal, ¿no? Pero bueno, ahí depende de cada uno. Igual son bastantes días, se pueden hacer las rondas, tampoco 100% invertido. Ahora, para el que necesita 4 piezas, por ejemplo en nuestro caso, por ser magos o los cazadores también, que quieran sacarlo, obviamente, a nosotros ya nos toca con elixires y así, a no ser que, bueno, que tengamos mucho tiempo disponible, ¿no?
En mi caso siento que bueno, que quizás lo podía haber sacado normal. Pero nada, se nos complica igual de todas formas. Es mucho farmito. Entonces prefiero como ir haciéndolo de esta manera. Igual me va a tocar farmear porque perdí un elixir, claramente. Claramente toca farmearlo, pero bueno. Veremos cómo lo apañamos. Ok, estamos listos. Y ready, ¿no? Y para Hunter, para el cazador, ¿qué opino? A ver, yo les voy a ser sincero. Para el cazador, las personas que no tienen el conjunto de veneno, yo el eléctrico lo veo bastante bien, la verdad. Porque el conjunto eléctrico y el de veneno funcionan muy parecidos. Son muy similares. La diferencia es que el de veneno, bueno, lo puedes utilizar en más ocasiones. Como por ejemplo, no sé, para limpiar mapas, para farmear cofres. Es como más útil en muchos ámbitos. En cambio el eléctrico siento que es únicamente para jefes complicados. E incluso para las ruinas solamente. Lo de las ruinas no se los puedo asegurar porque de momento no he visto el set en acción. Entonces no sé si será mejor. Para los planos fracturados, que ya se me quedó el nombre de las ruinas ancestrales. Ok, ninguna afuera. Parece no. Pero es lo que digo, si no tenés el conjunto de veneno y tenés la chance, la oportunidad de sacar este eléctrico, yo recomiendo que lo busquen. Yo sí lo recomiendo, en caso de no tener el set de veneno. Tenés el set de veneno, pero igual tenés la chance también de conseguir este. También la recomiendo, sí, claramente que también. Es lo que digo, te va a servir en algún punto, te va a servir el conjunto. En algún lado te va a servir. Es así como funciona. En este caso, por ejemplo, Crimson y el Amariel son personas que les gusta tryhardear lo que viene siendo los planos fracturados. Generalmente siempre están como ahí en el top 1, 2 y 3. Ellos lo ven bastante útil. Entonces, a las personas que les gusta tryhardear lo que viene siendo los planos fracturados, puede estar interesante también. Al menos también en esta temporada que está en base a los daños eléctricos, ¿no? Te aumenta los daños, todo lo que viene siendo lo eléctrico, pues. El que no le da mucha importancia, y también lo puedo llegar a entender, que hay muchas personas que dicen, no, Arca, yo ya mato todo en sanguinario, ¿para qué voy a sacar este conjunto si yo ya estoy bien con lo que tengo? También es válida esa respuesta. Por eso digo, el que tiene la chance, la oportunidad de conseguirlo, que lo consiga. El que no, pues no. Básicamente es así. El gameplay igual no va a cambiar demasiado. Las cuestiones van a seguir así. El que mata en Sangui va a seguir matando en Sangui. Y demás. Las personas, por ejemplo, que no tienen ningún conjunto, que recién vienen llegando, que son nuevas. Por ejemplo, yo he conocido a Dobby. El de Harry Potter no. Dobby, un mecánico en Eredur, que él hace poquito empezó a jugar. Lleva como 2-3 meses en el juego. Él tuvo suerte abriendo las cajitas de la barra. Le salieron las sombreras. Entonces él tomó la gran decisión de comprarse las otras 3 piezas directamente. Y yo lo veo súper bien. Porque imagínense que ese mecánico no tenía nada. No tenía ni Dragon, ni Glory, ni el de veneno. Absolutamente nada. Ahora con ese conjunto eléctrico está matando ya en sanguinario solito. Así que bien. 300 diarios eran. ¿Cuántas horas eran? Eran 5 horas, 5 horitas. Para los 300. Más o menos. 5 horitas diarias. Y si uso solo 2 piezas. Lo de las solo 2 piezas únicamente es en el guerrero. Después en las otras clases, así. Las 4 o 3 piezas en el mecánico lo veo muy interesante también. También lo recomiendo, 3 piezas. 3 piezas y combinarlo con el set de veneno, ¿no? Es otra de las configuraciones que hemos visto por ahí. ¿El dragón? Ahí está. 5 horas diarias. 1, 2, 3, 4. 6 con el mapita de la entrada. Están saliendo poquitas ánforas moradas, ¿Qué tal, Gómez, García, Luis? ¿Cómo estamos, Mayro? Hola, ¿no va a haber cupo? De momento no. Vamos a hacer igual un solo elixir porque
la people del grupo tiene poquitas entradas. Entonces les dije que farmen lo justo y necesario para hacer al menos un elixir para poder streamearlo. Y ya después cuando tengan más entradas haremos los otros elixirs pues. Pero sí, había muchos que estaban con 40 y demás. Y les dije, ok, farmen 10, 50. Para por lo menos poder hacer el stream enseñando. Y ya después hacemos nosotros chill ahí. Problemas. Pero sí. Literalmente fue así, Como por favor, un solo elixir. Un solo elixir para enseñarlo y estamos. Después, ya mañana o pasado, seguiremos haciendo esto. Ok, mina de Canyon, Anfora morada. La invoqué, vamos. Solo cristal igual. Qué triste. ¿Cuántas entradas gastas por elixir? ¿Cuántas entradas gastamos? Gastamos aproximadamente 60 entradas. ¿Qué es lo que ocurre? Vas a recuperar alguna que otra entrada en los mapas. En este mapa, ¿no? Porque el dragón te da, la ánfora morada te puede dar 5 también. Entonces lo recomendable siempre es como juntar 50, 55 más o menos, como para ir seguros. Por elixir, básicamente. Entonces, es un poquito mi recomendación. ¿Quieren ir seguros y estar tranquilos y que no pase nada? 60. ¿Quieren apurar un poquito? 50. Con 50 están bien. En esas 50, 10 entradas van a recuperar, a no ser que, bueno, que haya mucha mala suerte. 1, 2, 3, 4. Afuera. Terminé con 430 piedras el evento. Opa. Más o menos es por ahí, 400 y algo. Hay algunos que terminan con 500. Es un poquito irregular el drop, básicamente, ¿no? Pero sí, nuevamente es lo que digo. Voy a estar haciendo el evento, pero por Twitch. Más de chill, eso sí. Así que bueno, los que anden necesitando. De todas formas, los que son de Agathon, yo siempre tengo el grupo así. Hay Facu farmeando YouTube, Twitch. Entonces pueden pedirme grupo. Yo siempre estoy aceptando a cualquiera. Así que sin problemas con eso. No se preocupen. Y lo mismo, los que anden farmeando, o sea, los que quieran farmear cristales de forma tranqui, pueden escribir ahí al Discord también. Voy a estar farmeando cristales si alguno quiere venir. Seguramente alguno aparece. Entonces, es lo que digo, utilicen todas estas herramientas, ¿no? En una de esas me motivo, pero para sacarlo free. Opa, avisa. Yo te acompaño un par de rondas también. Yo tengo que hacer un montón, de hecho. El elixir que perdí, pues. Así que bueno. Hay 14 minutos tenemos. Ven, o sea, miren, o sea, en este caso yo utilicé el elixir de la hora. No hay ningún problema. El problema fue ayer, que bueno, dio justo la casualidad que sé. No sé qué fue lo que pasó con el error ese, pumba, me sacó el elixir, pero ahora no estamos bien, no pasó absolutamente nada. Estamos haciendo reset, cambiando de mapa cada rato, no pasa nada. Recuerden, es el verde, el elixir verde, ese que están viendo ahí a la derecha, por si hay alguno que también tiene la duda. Son los que entre medio dicen Magic, Potion, no sé qué, Magic. Siempre se tienen que... tienen que prestar atención a eso, que diga Magic. Esta es la poción buena. O la caja buena en todo caso, ¿no? Qué bien. Seguimos. Continuamos. Que no pare la fiesta. Lo que estaba pensando era poner de las pociones del por 2, básicamente esas que cuestan nada. Entonces con eso apañar la del por 5 que perdí, ¿no? Esta era la otra que estaba pensando. En caso de estar apurados con tema de tiempo. Con respecto al set, ¿no? Si veo que se complica.
Quería básicamente meter eso. Pero bueno, iré viendo. Pero nuevamente es como digo, o sea, me dio mucha pereza, flojera, así rabia porque ajá. Pero nada. La paña. Veremos cuál es la mejor forma de apañarlo. Bien, siguiente. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 12 minutos. 12 minutos y revelamos cuántos cristales hemos farmeado con un solo el día de hoy, ¿no? Esta noche. Sí. Vamos, listos. Otra cosa muy importante con el tema de los comentarios. Si hay alguno que igual de los que anda pendiente, lo que sea, que yo sé que después hay gente que se queda mirando el stream resubido, lo que sea. No sea, últimamente como que hay mucha gente que me pide que resuba, por ejemplo en Twitch. Me dicen, lo tenés que resubir. Que yo hay a veces que no estoy a esa hora, no sé qué. Después me lo puedo ver en la mañana o en el mediodía mientras ceno, no sé qué. Tras almuerzo. Y claro, en Twitch se me olvida de ponerlos en público. Ando más pendiente. Ahí sí lo colocamos ya. Con el tema de los comentarios en YouTube también pido perdón si me demoro bastante contestar a veces, pero complica. Hay personas que hay a veces que me preguntan estilo, no sé, arca la poción, ¿qué es lo que da? Y claro, yo hay a veces que el mensaje lo veo, no sé, un día después o 2 días después y siempre aclaro, digo, ok, si todavía tenés la duda, entre paréntesis, y les respondo, ¿no? Porque a veces llegamos como bastante tarde. Pero bueno, siempre está todo por ahí. Generalmente... O sea, en muy pocas ocasiones es como que no solemos... se nos suele saltar algo en los videos. Siempre está todo. ¿No? Okay. Y después hay otros cuantos que optan por escribirme al Discord. Esos literalmente pilotean, esos le saben, pero muchísimo. Los que mandan directamente al Discord son dioses. Porque ahí sí estoy ultra mega más pendiente. Entonces a esas personas sí les suelo responder más rápido. Pero sí, también es otra recomendación. En caso de estar como ultra mega... necesitando información de algo, por ejemplo, no sé, quieren comprar la poción ya porque después se les complica o lo que sea, pueden escribirme, Arca, ¿cuál recomendás en Discord? Oh, pumba, les respondo ahí mismo por si las dudas. Ok, estamos listos. 10 minutitos, últimos 10 minutos y estamos ready. Se acaba la poti, increíble, puro talento. Ocupo anforita. Solo cristal. Me fue como que horrible con las ánforas, me estoy dando cuenta, O sea, creo que en todas las que he abierto me ha salido solo un cristal. Lamentablemente. Lamentable mi suerte con esas ánforas. ¿A qué hora inicias la hora de la poción para farmear? A ver, sinceramente no tenemos como que un horario así como establecido. Generalmente es como a esa hora. Pero no tenemos así como un horario particular que digamos en plan, no sé, mañana a las 10. No, según cómo van los tiempos. Hoy, por ejemplo, yo había coordinado con Crimson y después se sumó la Mariel. Entonces yo les dije, ok, cuando ustedes estén ready me dicen. Y justo da la casualidad que me dijeron a las 10 de acá de Argentina. Y a mí me viene perfecta esa hora porque a las 9 ceno, en plan descanso un rato, tucutún. A las 10 estoy ready, que fue cuando empezamos ahora mismo, ¿no? Entonces es un poquito así random, la verdad, como lo establecemos. Yo siempre trato de acoplarme para que no sea como tan pesado eso, ¿no? Obviamente si me dicen como a las 9, que justo estoy por cenar, es como, no, a las 9 no, huevón, que sí, no. ¿Dónde se paró Cupo?
¿Cuál es el nombre de tu personaje? Ay, bro. Hoy justo, mira lo que ocurrió. Justo antes de nosotros empezar con la poti, Dowie me escribió. Me dijo, Arca, de casualidad van a hacer poción. Igual, a ver, yo lo había avisado en Twitch. En Twitch yo lo comenté. Me dijo, y le digo, sí, bro, o sea, vamos a hacer poti. Me dijo, ok, invítenme que me compré la cesta. Entonces también es como, es lo que digo, es súper improvisado. No... Siento como que no suelo armar los grupos como tal. Yo trato de acoplarme. Soy ese. Soy el que le dicen Arca a las tal. Ok, vamos. Para no renegar. Yo recuerdo así como hace años. Era el que armaba los grupos, así con mis amigos en el clan. Y siempre pasaba que había uno o dos personas como que no podían a esa hora. Entonces, claro, uno como que se hace ahí el problemón, ¿no? Decir como, ok, entonces, si vos no puedes el martes a las 11. Entonces, ¿cuándo? El miércoles. Ok, el miércoles. Entonces vas y hablas con los panas que podían el martes y te dicen, no, el miércoles no puedo el jueves. Y el otro te dice, no, yo puedo el viernes. Y uff, qué problema, huevón. Qué problemón ese. Qué locura era armar esos grupos. Ahora es como, no, ármenlos ustedes y yo voy. Listo. Me agrupo. Darmagic 12. Ok, ahora te agrego al grupo si algo. Y cuando hagamos elixir te escribo. Eso sí, cuando ingresamos yo siempre les pido que es lo mismo que le dije a Dowie. A los otros no le dije nada porque ya los conozco y se quedan rapidísimo. Ya. Por ejemplo, el Cream, bueno, hicimos ayer. El Amariel, no hace falta decirle nada, se acopla rapidísimo. Y con Sai también estuvimos ayer haciendo esto. O sea, lo único que me tocó como decirle, mira, Dowie, te toca hacerlo rápido, toca entrar y salir rápido porque vamos con el elixir. Entonces, siempre que hacemos esto, pido eso. Otra cosa, tipo, si saben como que les carga lento el mapa, lastimosamente, por más que no me guste, o sea, no se puede. O sea, tiene que ser un cargado mapa rápido también. Importante. Porque es muy importante. Y rápido, básicamente. ¿Es rápido solo mapa 1 o mapa 1 y mapa 2 es más óptimo? Mira, yo recomiendo, si van en grupo, así como estamos nosotros, yo recomiendo mapa 1. Básicamente. Si van en solitario, yo creo que sería la única forma que recomendaría hacer 2 mapas. Porque en solitario, si vas al mapa 2, te arrasa el tener que matar estos 3 mini jefes, que son básicamente muy tediosos. Pero en un grupo, o sea, 2 personas o 5, yo recomiendo mapa 1 y reset. Eso es lo que yo recomiendo. Porque, por ejemplo, cuando venimos de 2 personas, una persona va y mata a los 2 del fondo. Y la otra persona mata el primer mini jefe y ya empieza a bajar al dragón. Básicamente, esa es como la fórmula de hacerlo entre 2 personas, ¿no? Una persona va a matar a los 2 minis del fondo, los 2 que están atrás. Y la otra persona mata al primero, que es el de acá arriba, el que está más cerquita a la entrada. Y directamente baja a matar el dragón. Esa sería la forma óptima de 2 personas. Después, bueno, de 3 personas sería... Las 3 personas van a matar los minis y después ya todos bajan al dragón. Los 3 bajan al dragoncito. Y reset. Con 4 personas sería 3 al mini jefe. El cuarto va a matar directamente al dragón. Y con 5 personas, pues lo mismo. Solo que el quinto también va a matar el dragón y ya. Sería como un poquito la aplicación así por encima, ¿no? Entonces sí. Hacer mapa 2 yo únicamente lo recomendaría en solitario. Como que a simple vista, ¿no? Y lo otro no lo recomiendo. O sea, yo no recomiendo hacer el elixir solo. Sí o sí traten de buscar al menos una persona para poder hacer esto. Solo no. Y bueno, lo recomendé a modo de responder la pregunta esa, ¿no? Pero no recomiendo hacer el elixir solo. A no ser que, bueno, que tengan para comprar muchos elixires. Igual, por más que tengan para comprar un montón, a nivel de decir, coño, me compro todos porque, ajá, me sobra, me puedo dar el lujo de, bueno, de por lo menos ir en solitario.
Tampoco lo recomiendo, ¿por qué? Porque son limitados los elixires, no puedes comprar todos los que vos quieras. Son 2 cajas semanales. Entonces, claro, por más que uno tenga todo el dinero, el Dragon Sun igual no te permite comprar todos los que uno quiera. Así que es como digo, traten de hacerlo con grupo, buscar alguna persona y coordinar para hacer el elixir pues. 4 minutos, últimos 4 minutos y conseguimos finalizar este elixir. Bastante bien, la verdad. Creo que a nadie se le ha lagueado, caído esto. Esto me demoré bastante. Ok, concentración porque en esta me demoré mucho, Ando ahí como lento. Listo, ahora sí. Después me reportan si no. Ah, y lo otro que también... lo que estamos. Lo otro que también recomiendo mucho, lo siguiente. Uno viene en grupo. Uno viene a hacer esto en grupo. La persona que le cargue más rápido el mapa no vaya al jefe número 1. Porque no tiene sentido. No, nunca va a tener sentido que si vos sos más rápido que el resto, hagas el primero. Porque el que le carga lento va a llegar mucho más tarde al último. Lógicamente. Entonces, por más que a uno le dé pereza, si uno quiere hacerlo como de una forma óptima, lo lógico es... Entonces el más rápido, que tienes que ir al último. Después el segundo, va al segundo. Y el tercero, que le carga más lento, por ejemplo. O que está más lento porque está en stream como nosotros. Haga el primerito. Y así. Y también estar pendientes por si hay alguno que se le cae juego o lo que sea. Apañar a la otra persona. Básicamente. Siempre hay que tener... Siempre uno tiene que estar como pendiente de esas cosas. No solamente con este evento, sino que con todos. Haya que hacer cosas así grupales. Uno siempre tiene como que estar ahí atento a esas cosas. Porque sí, ha pasado mucho. Eso que digo, what? Carga rapidísimo, mataste el primero y es como... Se pierde un poquito de tiempo ahí. Listos. Va fuerte el farmeo, pana. De momento viene bien la cuestión. Quedan 2 minutos, últimos 2 minutos. A mí siempre creo que me sobra más porque me carga un pelín más lento los mapas. Yo supongo que cuando ellos lo acaben, a mí me va a quedar faltando un poquito más. Que fue lo que me pasó ayer. No sé cómo están igual de tiempo. Perfecto. Últimos 2 minutos. Supuestamente 2 rondas, ¿no? Supuestamente es una ronda por minuto. 1, 2, 3. ¿Recomiendas también las ánforas que salen al matar el boss? Depende. Si querés el conjunto, únicamente la ánfora morada. Estaba buscando los Crystal Levins. Si querés andarmantes, son las otras. Que depende mucho el farmeo que busques. Si querés andarmantes, ánfora de 5, ánfora de 1. Si querés cristales para el set, solamente la ánfora morada. Las otras no. Ahí ya depende de lo que básicamente cada uno de nosotros esté buscando, ¿no? En mi caso, estamos buscando para el conjunto, así que solamente abrimos las moraditas. Las otras no. ¿Listo?
Ah, el cristal con el bufo que están haciendo. La morada sí. Pero bueno, la morada igual la recomiendo como que en todo caso, en realidad. Hagamos. Ay, se me la llevó. Oh, en la última ronda no me la contés. No hay chance. ¿Qué hago? ¿Salgo? Salgo. La última ronda se me viene a laguear. Qué tristeza, huevón. No hay chance. Y toca reset. Volvemos a entrar. A ver si me deja así. Justo en la última, qué tristeza. O sea, ni así nos salvamos, ni al final. Increíble. Mariela 123. ¿Quién es Mariela 123, weón? ¿Quién es el que anda troleándolo a la Mariel con el nombre ese? Ah, no me deja ingresar. F. Ah, me quedé sin la última poti. O sea, me quedé sin la última. En la última ronda. Ah, le voy a preguntar a esto si ya terminaron. Literal se la guía en la última. Exacto. A ver, vamos a salir creo de nuevo. Y volvemos a entrar. Justo en la última. Tiri, 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 tim. A ver, igual agradecemos, ¿no? Que en la última fue. Agradezcamos un pelín, que fue en la última ronda. Vamos a ver con cuántos quedamos. Supongo que igual, a ver, si tengo un minuto capaz que me da para hacer la ronda a mí solo. Con mucha suerte. Y me carga claramente. Prenda la luz, ya aprendí. Luz prendida, listo. A ver. Ok, ahora sí. Vamos a mirar. Ok, no, nos quedan 30 segundos, creo. Supongo que es este, ¿no? Sí, Magic Potion. Ok. Bueno, nos perdimos la última, así que menos 5 cristales. Nos perdimos la última. Voy a preguntarle al grupo cuántos... ¿Alguno vio cuántos? Aprox. A ver si coincidimos con... Si coincidimos, ¿cómo se llama esto? Con los del grupo, pues. A ver, vamos a chequear. Quiero cortar loco, ¿qué pasa? Ok, miren, Crimson sacó 390, lo mismo que ayer. Crimson consiguió 390, los mismos que hicimos ayer. Vamos a mirar nosotros, ¿cuántos teníamos? No me acuerdo cuántos teníamos. Me lo había anotado, pero como hice reset, 310 apenas. ¿What? Así. A ver, quiero ver yo cuántos conseguí. Déjenme chequear cuántos teníamos. Vamos a mirar cuántos teníamos. Ok, teníamos 10.011. Vamos a escribir al felino cuántos teníamos. Portafolio. 10.011 cristales teníamos antes de empezar. Esto era lo que teníamos. Vamos a ver con cuántos terminamos sin la última ronda. A ver. 3, 2, 1. 1368 fue los que conseguimos. Hay que restarles 11 y los 5, ¿no? Básicamente. A ver. Conseguimos aproximadamente nada más y nada menos que... Vamos a restarle 16, ¿no? Sí. Conseguimos 352 nosotros. 352. A nosotros nos fue mal, increíble también. 352 con un elixir fue lo que conseguimos. Básicamente.
El Dowie, bueno, consiguió 390 y el Saiyan 391. Supongo que a mí me fue super mal con las ánforas moradas igual, ¿eh? Todas me dieron de A1. Supongo que habrá sido ese. Y bueno, y el último elixir, que básicamente no lo pudimos completar. O sea, la última ronda, ¿no? Fue lo último. Vamos por la otra basura está. Ok, a ver qué me comentan sobre la entradita. Pero bueno, básicamente ellos sacaron los 390 que yo conseguí en el anterior elixir, el de ayer. Yo te saqué 350, el amarillo 310. No sé qué habrá pasado ahí, sacó como muy poquitos. Así que bueno, eso es un poquito el resumen de cuántos dan. 350, 390, más o menos. Sería como la cantidad de elixires que logramos conseguir. O sea, de cristales que logramos conseguir. Así que ahí tienen un poquito cómo funciona esto. Pero sí, yo siento que me fue mal con las ánforas, ¿no? O me olvidé de abrir alguna ánfora, que también habrá pasado, que quizás ocurría. Pero bueno, bastante bien yo creo. Farmeo 20 y estamos joyas. 357 más 5 serían 360 que debías haber sacado. Exactamente, 362, sí. Y es lo que digo, tuve mala suerte con el tema de las anforitas moradas. Que en todas las que he abierto me han dado de A1. En todas conseguimos como de A1. Supongo que ahí es donde me sacaron la diferencia ellos. Digo yo. Imagino que eso fue un poquito la cuestión, ¿no? Así es como estuvo. Así que bueno, bien. Eso es algo, gente. Gracias por el fan. Nos vemos luego. A ver cómo estamos de cubitos. Bien. ¿Cuántas entradas tenía? A ver, les comento cuántas entradas tenía. Teníamos 194 entradas antes de empezar. Para creérselo al 194 entradas. Y terminamos con 148, básicamente. Entonces, ¿cuántas entradas gastamos? Vamos a mirarlo. 4 menos 48. Gastamos 46 entradas. Así que con un elixir gastamos 46. Por eso les decía, con 50 entraditas están súper bien. Están súper bien. Perdí el chat. ¿Dónde está el chat? ¿Cómo recupero mi chat? Ay. Tinto y anillo en el mago servirán. Yo la real no recomiendo. Yo recomiendo que tanto en mago como en cazador sea, si van a buscar el set, que sean las 4 piezas. No 2 piezas, como que no tiene mucho sentido. ¿Qué tal, Gelfro? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andamos? Buenas, Arca. Esos elixires son de 1 hora. Sí, son los de 1 hora. Los de color verde, estos que están acá. Estos que andan por acá. Eres noob, bro. Noob, bro. Muy noob. ¿Qué tal, Víctor del Castillo? ¿Cómo andamos? Sí, ajá. Sí soy. ¿Qué pasa? Me toca salir un rato a mi barca. Si alcanza a llegar y Sam, pues si no, me toca otro momento. Y somos. Así que sí, los que tienen como esa gran duda sobre el tema de los elixires son estos, los que duran 1 hora. Estos que están acá, los de color verde. ¿Cuáles son las cajas? Lo mismo, guíense por el color de las pociones que aparecen en la caja. En esta ocasión, a los lados aparecen la verde. Entonces, estas son las buenas. Esta y esta. Verde, verde. ¿Cuál es la otra forma de darse cuenta también cuáles son las buenas?
Fíjense que entre medio tiene que tener la palabra Magic. Las que son de color verde, las de una hora, dicen Forgave Fire Magic Potion. Entonces siempre vean también esto. Que diga Magic entre medio, estas son las pociones buenas. Las que solamente duran una por mapa, que básicamente se la activan y al cambiar de mapa se pierde el efecto, son las de color rojo que no dicen nada en el centro. Son comunes. Así que bien. Tengo un amigo que necesita ese set, pero no quiere gastar los $80. ¿Cuánto necesitan los elixires para sacar ese set? Aproximadamente serían como entre 8 a 9 elixires. Entre 8 a 9. Más o menos. Entre... ¿cuáles conviene comprar? No entendí. Ok, lo vuelvo a explicar una vez más. Las que conviene comprar son las cajitas que aparecen. Los elixires o pociones, como les quieran llamar, de color verde. Si prestan atención, en la caja a la izquierda y a la derecha aparecen dos pociones, elixires verdes. Las de arriba, que son regulares, son de por 2. Básicamente, cuando derroten al dragón, les va a dar 2 cristales. Estas son las del por 2, las regulares, que dicen Magic en el medio. Yo les doy muchos detalles, muchas maneras como para que las puedan ubicar. Lo primero que diga Magic en el medio. Y lo segundo, color verde. Las de color verde. Esas son las buenas. Las que se llaman, que tienen entre paréntesis Powerful y también dice Magic. También. Y también tienen los elixires, pociones verdes en la imagen. Son las de por 5, las Powerful. Estas dos son las buenas, básicamente. Las de color rojo no. Las de color rojo solamente son de un uso. ¿Qué quiere decir eso? Que las van a utilizar una vez. Y cuando cambien de mapa, se va a perder el efecto. Así que ahí está, creo que ahora sí estamos listos. Les podría dar otro detalle, pero ya creo que me los mareo si les doy otro detalle. Básicamente es que miren, si prestan atención dicen que acá te van a dar por 20 pociones. En ambas. Las de por 20 no, las de por 20 no son las buenas. Son por 20 sí, pero te van a durar una ronda. Vas a poder hacer 20 rondas únicamente. Con las de una hora puedes hacer 60 rondas. Las verdes. Ahí es donde está el pequeño detalle, básicamente. Estas están pensadas para hacer 20 rondas únicamente. Y con las verdes puedes hacer hasta 60. Si haces una ronda por minuto. Ya que la hora tiene 60 minutos, básicamente, ¿no? Así que bueno, esa es como mi gran recomendación. Ahora sí, creo que sí. Estamos listos. Así que bueno, gente, yo ya lo voy a ir dejando por acá. Únicamente quería hacer el stream enseñándoles esto. Lo de cómo es el farmeo, para que lo tengan presente, lo tengan en cuenta cómo se hace. Así que nada, les recomiendo eso. Los que no llegaron, los que llegaron recién, pueden ir para atrás. Cuando se resuba el stream lo pueden chequear más detalladamente. 5 por 50 por 9 pociones aproximadamente. Eso costaría el conjunto. Exactamente. Eso sería lo que costaría el conjunto. Recuerden que no es necesario. O sea, pueden hacer cierta parte con los elixires y la otra parte las pueden farmear. Ahí ya depende cómo lo quieran hacer ustedes. Este evento tiene como muchas formas. Puedes comprar 2 cajas de pociones y el resto hacerlo farmeando, junto con la barra y demás. Ahí ya depende cómo quieran hacer. Depende el tiempo, las ganas y el dinero que estén dispuestos a invertir en este caso, ¿no? Yo por mi parte, bueno, voy a hacer una parte farmeando la normal y la otra como la hicimos ahora mismo, ¿no? Así que ahí está. Son muchas formas, muchas maneras que hay. Hay otra gente que se lo compra directamente por $90. Depende de cada uno como quiera ir manejando todo esto con respecto al conjunto, ¿no? Así que ahora sí. Cualquier duda que tengan, lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios. Si no, también pueden preguntar en el Discord, como les mencioné anteriormente. Y nos estaremos viendo para más contenido del Dragon Sun Online en breves. Adiós, nos fuimos. So you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon.
Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view, we're gonna make it soon.